Y lo que toca hablar ahora es de gestión del comercio internacional flexible y digital. El comercio internacional afecta a ámbitos diversos que deben estar coordinados para conseguir un resultado sin duda óptimo. Así tenemos el ámbito legal, la logística, el transporte, el financiero, el aduanero y el fiscal. Todos estos ámbitos, a día de hoy, pueden gestionarse digitalmente y también de manera integral. Esto nos permitirá mayor eficiencia, flexibilidad, control y también sostenibilidad. Bueno, en este sentido, lo hemos venido hablando también, la digitalización de los documentos es clave para alcanzar la eficiencia en procesos optimizados. Vamos a ver unos datos, que ya estamos viendo por aquí, sobre el ahorro que supondría utilizar el embarque electrónico, es decir, Electronic Bill of Lading, el EBL. Según las estimaciones de McKinsey, ahí lo estáis viendo, el uso de un EBL universal supondría ahorrar al sector nada más y nada menos que 6.500 millones de dólares en costes derivados del uso de la documentación física. También desbloquear más de 7.000 millones de dólares en ganancias, reduciendo los costes de inventario y financiación y permitiendo el despegue de nuevos modelos de negocio. Además, liberar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares en crecimiento del comercio mundial, reduciendo también las fricciones comerciales, especialmente de los mercados emergentes. Y además de todo esto, salvar 28.000 árboles al año y reducir significativamente las emisiones de carbono al eliminando el uso del papel. Bueno, realmente somos conscientes de los riesgos que asumimos como empresa por no tener la operativa internacional controlada al 100%. Bueno, la tecnología hace posible, sin duda alguna, un control de todos los procesos operacionales del comercio internacional. La colaboración es la clave y esto es lo que vamos a poner ahora encima de la mesa, gracias a la conversación de dos expertas en comercio internacional que ya tenemos por aquí. Entre ellas comparten muchas horas de experiencias, ponencias y encuentros, así que va a ser seguro una mesa muy interesante, sin duda alguna. Por un lado, os presentamos a Marta Prado. Es una figura destacada en el campo de la internacionalización, es consultora experta en comercio internacional, CEO en la empresa Incotrans, creadora de ProMastery, es un software de gestión integral de la operativa del comercio internacional. También es vicepresidenta de la Comisión de Derecho y Prácticas Comerciales en la Cámara de Comercio Internacional, que es la responsable de adaptar y codificar las normas de operativa comercial con las que funcionan todas las empresas del mundo. Y además contamos con la presencia de Cristina Martín, es CEO de Eusincro, empresa especializada en blockchain e inteligencia artificial. Y el año pasado, la revista Forbes incluyó a Cristina por segunda vez entre las 100 personas más creativas del mundo de los negocios y en 2023, entre las 23 Changemaker. Hechas las presentaciones, adelante, os dejamos con esta, que es la última de las mesas, una conversación entre ellas. Buenos días, a estas horas, bueno, estamos en Navarra aquí, yo creo que todavía buenos días para los guipuzcoanos, yo creo que casi a estas horas arrocha el león, ¿no? Por una cuestión de horario. Para mí es un auténtico placer y evidentemente es un honor estar en la jornada de hoy sobre este Día de Internacionalización de las Empresas Navarras 2023. Muchísimas gracias, evidentemente, al Gobierno de Navarra y lo centralizo, permítanme, por favor, en la figura de Miriam Ausín, que fue quien me trasladó la invitación y gratamente acepté, y sobre todo aquellas personas que lo han hecho factible, ¿no? Por otra parte, he de decir que también es un honor compartir esta charla informal, porque somos dos atrevidas, ¿eh? O sea, aquí nos venimos ni moderación, ni PowerPoint, ni nada, aquí nos ponemos de charleta, ¿vale? Y os decía, pues bueno, creo que ha quedado claro ahora en las presentaciones que nos han hecho, pues que como comprenderán ustedes, o permítanme que les tutee, a ver si consigo ser capaz de mantener uno u otro, pero evidentemente les decía, para mí es un honor compartir este momento con Cristina, con quien
Comparto también otros momentos, quizás más en privado, pero desde luego un honor hacerlo en una jornada como esta en público. Bien, creo que tenemos dos enfoques que son absolutamente complementarios, porque sí que es verdad que Cristina defiende mucho la colaboración, yo también creo en ese concepto. Y vamos a ver si entre las dos somos capaces de ir bueno, pues exponiendo un poco lo que se nos ha pedido en la mañana de hoy, que es de hablemos de gestión del comercio internacional flexible y digital. Bien. Dicho esto, por ubicar y contextualizar la jornada, permítanme una cosa, me habían dicho que aquí iba a haber un reloj, como no me quiero pasar, no lo veo. Bueno, no te preocupes. Gracias, no sé quién lo ha activado, pero muchísimas gracias. Veo que nos habéis dado 50 minutos, ¿vale? O sea que abreviando rápido, ¿vale? No tenemos una hora, tenemos 50 minutos. Dicho esto, comentaba que, bueno, siquiera en una primera reunión que tuvimos para ver cómo enfocar el contenido de esta jornada, inicialmente era una jornada que tenía por título Gestión de la logística y aduanera, resiliente y digital. Y entonces yo pedí cambio, ¿no?, en el título de la jornada y mis compañeras tuvieron a bien modificarlo porque, me vais a perdonar, para mí el comercio internacional va mucho más allá de la logística y mucho más allá de la gestión aduanera. ¿Bien? Y si estamos en un comercio internacional en pleno siglo XXI y sobre todo en la era pospandemia, en mi opinión y experiencia claramente es necesaria una visión de conjunto de la operativa del comercio internacional y, desde luego, esa visión de conjunto que se haga de una forma coordinada y, sobre todo, coherente. Y hablo en concreto de la necesaria coordinación interdepartamental previa y la necesaria comunicación que tiene que haber entre todos aquellos departamentos que se puedan ver afectados por una operación de comercio internacional. A partir de ahí luego ya hablamos de resiliencia, que es una palabra honestamente de la que huyo, pero más que resiliencia, yo creo que ya terminando el 2023, a día de hoy de lo que creo que es necesario hablar es de esa flexibilidad y en concreto en las cadenas de suministro. Me ha encantado cuando Fernando, como moderador de la mesa anterior, ha dicho vamos a hablar de logística y he dicho bien, porque ahí es donde ya entramos un poco en el terreno en el que bueno, pues yo me muevo a gusto y de repente ha sido la logística de los viajes y digo, bueno, eso también es logística, pero pensaba que íbamos a hablar de logística de carga y de cómo se puede mover una mercancía a nivel mundial. Y como no se ha hecho previamente, pues bueno, vamos a hacerlo nosotras o en el caso concreto yo que os estoy hablando. Bien, se ha hablado también inicialmente, está muy bien hablar del ámbito digital, ¿vale?, del que luego seguramente os hablará Cristina y mantendremos una conversación en este sentido de lo que se hace por parte de YouSynchro con su herramienta y lo que hacemos en Incotrans con ProMastery, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que antes de llegar a ese punto de digitalización, a ese punto de aplicación de la tecnología para esa optimización de procesos, para esa digamos, consecución de un ahorro de costes que a día de hoy todas las empresas vamos buscando, creo que hay que ir a un estadio anterior, ¿vale? Y es precisamente al estadio de la gestión de los riesgos. Ponentes de la mesa anterior han hecho también, Javier, un par de recomendaciones, ¿no? Las condiciones legales bueno, pues que pueden afectar a lo que internacionalmente podáis estar llevando a cabo las empresas. Alfredo ha comentado, ¿no? Siempre pasan cosas, siempre. Quiero decir, algún enano nos va a salir por el camino. Lo que tenemos que tratar es de tenerlo controlado, de minimizarlo y a partir de ahí pues que no se reproduzca en exceso. Bien, y por ese motivo, en mi opinión, yo les hablo, bueno, podría ponerme múltiples gorras y sinceramente tampoco pretendo aburrirles, pero en ocasiones tengo crisis de identidad. Entonces, desde las diferentes, aparte de ser CEO Incotrans, pues diferentes instituciones u organismos internacionales en los que trabajo, quiero trasladarles esa situación o ese estado del arte a día de hoy, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando precisamente en esa minimización de riesgos.
Minimización de riesgos en la operativa. A lo largo de la mañana, y ha sido un placer y un gusto escuchar a todos los ponentes, se ha hablado mucho de estrategias y a mí, una vez que queda todo definido a nivel estratégico, vamos a bajar al barro. Quiero decir, vamos a bajar a una operación. Tengo una operación de compraventa internacional de mercancías, cómo ponemos esto en marcha y cómo lo hacemos de una forma óptima. Vamos a decir que en más de 2 décadas de experiencia hemos podido constatar, y sobre todo en algunos sectores de actividad como los mencionados esta mañana, como puede ser en concreto el sector automoción, históricamente las operaciones de compraventa internacional de mercancías se han hecho en condiciones S-Works. Recientemente tuve una reunión en Viena como miembro, que decías, Miren, ¿no?, de la Cámara de Comercio Internacional y en concreto de la Comisión CLP, que es la Comisión de Derecho y Prácticas Comerciales. Nos encargamos de la revisión de reglas Incoterms. A título individual estuve en primera persona vinculada en la actualización de las 2010 a la versión actual, a las 2020, y seguimos viendo que por parte de las empresas, en cuanto a mejora de su operativa internacional, sigue habiendo margen de mejora. Y sigue habiendo margen de mejora en ocasiones por desconocimiento, y entonces vengo yo y les digo, señores, disculpen, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y es un principio universal del derecho, es decir, no solamente aplica aquí, aplica worldwide, por una parte, pero por otra parte también creemos que es que lamentablemente se sigue dando una frase y es toda la vida se ha hecho así. Y luego ya rematamos cuando él aparece y nunca ha pasado nada. Por cierto, esto lo vinculo a un comentario que anteriormente ha salido en reiteradas ocasiones y he de decir que comparto, que es lo que yo con todo mi cariño les llamo la chavalería. Entre otras cosas, doy clase en varias universidades y en concreto a nivel País Vasco, en las 3 principales, en la UPV, en la Universidad de Deusto y en la Universidad de Mondragón. Viene la chavalería con muchas ganas de hacer cosas y cuando les enseñamos en inglés, profesionales que estamos en activo, que les trasladamos cosas de la realidad práctica comercial actual y salen con 22 años y quieren ir a las empresas a aportar con algo fundamental que ha mencionado también Javier, con ilusión, con ideas, con aire fresco y de repente se encuentran con el toda la vida se ha hecho así, eso desde el punto de vista de la motivación para mantener su ilusión es demoledor. Y como no tienen la misma forma de pensar que nosotros, es decir, esa fidelización a empresa, digamos que la tienen un poco más laxa, resulta que en 6 meses se te acaba de marchar de la empresa, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido también decía una llamada de atención. Con relación al análisis de riesgos, por favor, nosotros cuando vamos a asesorar a empresas como consultores, expertos en comercio internacional y en concreto en operativa, siempre ponemos encima de la mesa, o sea, vaya usted a hacer la transacción que vaya a hacer y si me permiten me voy a poner desde el lado del vendedor, ponga encima de la mesa lo primero 2 cosas fundamentales. 1, dígame cuál es su HS Code y a partir de ahí dígame si existe un tratado de libre comercio con el país de destino. Porque luego podemos digitalizar todo lo que queremos, pero el objetivo, en mi opinión, tiene que ser que digitalicemos una operativa optimizada en proceso y, lógicamente, también en documentación. Es decir, tecnología y digitalización, por supuesto, sí. En ese sentido, además, a mí me gusta en inglés, suelen utilizar 2 términos. Uno es digitalization y otro es digitization. Digitalization por aquello de la digitalización de los procesos y digitization por el concepto vinculado más a la digitalización del documento. Y digo a título individual e incluso desde Incotrans, insisto, estamos totalmente a favor. Trabajamos diariamente en ayudar a las empresas en ese proceso de digitalización, pero también hago una llamada de atención. Creo que no únicamente tenemos que hablar de digitalización de procesos y de documentos, creo que realmente tenemos que hablar de transformación digital y creo que va mucho más allá. Vuelvo a decir, por favor, que tecnología sí, pero antes la cultura de empresa, antes el control de los procesos, de la operativa, de los documentos y, por favor, en primer término, las personas. Una de las cosas, mientras yo hoy estoy aquí, el CTO de Incotrans, Ander Gorostiza, está en Vitoria, está en una formación
pues a gente, digamos, en situación de desempleo. Todavía ayer me comentaba perfiles muy potentes, gente que viene de una conocidísima empresa del sector automoción en Vitoria, que, bueno, pues por el motivo que fuere, creo que todos podemos empatizar con este tipo de situaciones, se ha quedado en situación de desempleo, gente con, o este caso concreto, una persona con 250 personas a su cargo en el puesto que tenía anteriormente, ¿no? Hay que avanzar y nos tenemos que reciclar todos, ¿vale? Entonces, en ocasiones, ¿qué vemos? Que se habla mucho de inteligencia artificial, de repente aparece en una imagen el Terminator, nos vamos a quedar todos sin trabajo, o sea, va a ser todo esto como horrible, ¿no? Y por cierto, ¿qué es eso de los hash y de el árbol de Merkel, del blockchain y de todas, ¿de qué me estás hablando, no? Por favor, pongamos primero las personas, que nos vamos a transformar, que es necesario, ya no es un quiero o no quiero, es un debo, y máxime a día de hoy. El tema ahora es cuándo, ¿no? Perdón, cómo y de qué manera. Tenemos que entrar todos en este proceso porque si no perdemos competitividad, pero insisto, por favor, ante todo y sobre todo las personas, pongámoselo atractivo y especialmente a determinados perfiles con cierta trayectoria en el mercado, que quizás nosotros podemos hablar de interoperabilidad de plataformas vía API y nos quedamos más anchas que largas porque nos entendemos perfectamente, pero luego resulta que vas a una formación y te dicen que es una API. Y entonces dices, bueno, igual tengo que bajar un poco más a nivel de detalle. Bien, dicho esto, por ir concluyendo mi primera intervención, recomendación, ¿vale? En primer lugar, les decía, por favor, minimización de riesgos, análisis de riesgos previo desde una visión de conjunto de la operativa internacional. Tengo que poner encima de la mesa al departamento comercial. Por favor, que luego no vengan, con todo mi respeto, los comerciales diciendo que vendo en condiciones SWORKS, porque es que es lo más atractivo para la empresa, porque como no asumimos ninguna responsabilidad, porque entonces yo les llevo a la reflexión, ¿de verdad no están asumiendo ninguna responsabilidad? Porque muchas. Esto había por ahí esta mañana un profesional de la agencia tributaria, ¿no? Esto es luego cuando empiezan a recibir poderes de representación del representante de mi cliente chileno, que por cierto el representante está en Holanda, y te mandan el poder de representación para que me lo firmes, ¿no? Y fill the gap. Total es poner el nombre de tu empresa, me echas un sello y hasta luego, ¿no? Y entonces pensamos que no tenemos responsabilidades y yo os pregunto quién aparece como exportador en esa duda de exportación. Entendamos qué estamos haciendo. Desde el punto de vista, si queremos cadenas flexibles, cadenas de suministro internacionales flexibles, y tenemos que tomar decisiones con relación a la contratación y a la gestión de nuestra operativa internacional, o contratamos y controlamos nosotros esa operativa internacional o evidentemente vamos a quedar en manos de nuestro cliente. Riesgos, desde luego, que podemos abrir un abanico, ¿vale? Y podemos tener, se han mencionado algunos, riesgos geopolíticos, vamos, la intervención del primer ponente esta mañana no puedo estar más de acuerdo con él, tenemos riesgos legales, no sabemos, a mí me alucina esas empresas cuando venden en condiciones SWORKS, te están metiendo como shipper, y luego sí, luego nosotros mismos, en concreto en Cámara de Comercio Internacional, yo a título individual estoy en un grupo de trabajo con 30 profesionales a nivel mundial, en el cual estamos hablando de digitalización de dato y dato dentro del documento. Y tú puedes digitalizar un Electronic Bill of Lading y que luego este Electronic Bill of Lading vaya a través de una plataforma blockchain, pero si quien aparece como shipper o como consignor en ese documento no lo tenemos controlado, tenemos el documento perfectamente digitalizado, que está circulando de una forma electrónica en vez de una forma física, ahorramos costes, árboles, y por cierto han quedado muy bien los datos, pero los riesgos de mi compañía, ¿soy consciente de si alguien me ha metido en un documento legal en el que tengo que estar o quizás no? Y ese es el caso del que hablo, lo de los riesgos legales y contractuales. Riesgos logísticos, riesgos financieros, riesgos aduaneros, fiscales, riesgos en la gestión de la documentación, ¿vale? Y por ese motivo, por favor, les decía que, para poder luego a posteriori, ¿no?, analizar qué tipo de cadena de suministro quiero tener, necesito analizarlo previamente. Un último comentario en este sentido. Dentro de este análisis de riesgos previos, ¿qué podemos hacer? Tomar o por lo menos poner ya encima de la mesa
acciones preventivas, ¿sí? Y a partir de ahí, desde ese aprendizaje, a posteriori, en caso de que tengamos algún problema, que siempre salen, ver cuáles son las acciones correctivas e ir aprendiendo de nuestra operativa. Si la operativa la dejamos siempre en manos del cliente o en caso de que estén importando, perdonen, cuando sobre todo vienen de China, ¿no? O de la zona del sudeste asiático, importo en condiciones de DP porque no hago absolutamente nada, ¿qué control tiene usted de su operativa? Ninguno. Pues bueno, a partir de hablar de digitalización pierde todo el sentido. ¿Qué va usted a digitalizar si no tiene controlada su operativa para nada? ¿Vale? Con lo cual, espero que en esta primera intervención quede clara bueno, mi postura como consultora experta en la materia, y es, primero, análisis de riesgos para minimizarlos. Luego ya hablamos de costes y hablamos de digitalización. Bueno, yo no sé si me atrevería a hacer un documento digital después de escucharte, pero partiendo de esa base, sí. Yo bueno, voy a intentar quitaros el miedo de alguna manera, ¿no? Antes de presentarme, yo tengo un objetivo con estos 15 minutitos o 20 que nos quedan. Y es que cada uno de vosotros penséis en 3 cosas que hacer mañana. Es decir, que salgáis de aquí diciendo, oye, pues después de escuchar a estas dos en esta mesa, bueno, pues creo que tengo que pensar en estas 3 cosas dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque al final todo esto de la colaboración está muy bien, la digitalización está muy bien, pero cada empresa tiene un día a día y este día a día lo tienes que sacar adelante. Y al final esto hay un modelo de negocio, hay un business case y esto de la digitalización tiene que ir al P&L, ¿no? Entonces, digitalización, si me ayuda a mi negocio, sí. Si no, pues estoy muy ocupado y las cosas siguen funcionando desde hace un montón de tiempo bien y no tengo tiempo para esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi objetivo, que antes de presentarme era lo que quería deciros. Luego después dar las gracias al Gobierno de Navarra, que me invita por segundo año a esta jornada, con lo cual, bueno, me vais a sufrir por segundo año consecutivo. Y lo que quiero hacer es, bueno, haceros un mini resumen de lo que hablamos el año pasado y ver cómo hemos avanzado en un año, porque esto no se trata solamente de contar las bondades de diferentes tecnologías, como blockchain o inteligencia artificial o machine learning o vete tú a saber, sino el que se vea cómo con casos reales se ha avanzado en un periodo de tiempo corto, ¿no? Y en cómo cada una de vuestras empresas, digamos, puede utilizar estas tecnologías, teniendo muy claro que esto no viene a ser la tecnología que llamo yo ahora, ¿no? Que es que todos queremos todas las tecnologías. Todos queremos inteligencia artificial, todos queremos blockchain, machine learning, todos queremos todo. Pero no tiene sentido muchas veces en cada empresa. Cada uno tiene que decidir pues exactamente qué tecnología es la que con menos esfuerzo le aporta más valor. Sobre todo por una cosa, porque estoy totalmente de acuerdo con que lo fundamental son las personas. Y dentro de las empresas tenemos personas con mucha resistencia al cambio, personas que tienen muchísimo conocimiento de nuestros procesos, que saben perfectamente cómo va la operativa del día a día, pero que precisamente no son muy tecnológicas en muchos de los casos, porque llevan muchos años trabajando de la misma manera y bueno, por la razón que sea, pues no son punteros en tecnologías como inteligencia artificial o blockchain, ¿no? Y entonces, aquí es donde me gustaría el decir qué me ha funcionado a mí, ¿no? A mí me ha funcionado la combinación de experiencia con las ganas. Es decir, no puedes meter a alguien súper mega tecnológico en una empresa que no conozca nada de tus procesos, porque básicamente le van a dar de leches entre todos los departamentos y no le van a dejar hacer nada, ¿vale? Con lo cual va a ser una catástrofe y realmente vas a hacer una iniciativa que es fallida y eso desmotiva mucho. Sin embargo, ¿qué pasa si de alguna manera pues a esa persona o a esas personas que tenemos en los diferentes departamentos con muchísimo conocimiento del proceso, de alguna manera les involucramos en la evolución de la compañía, ¿no? En utilizar nuevas tecnologías para eficientar procesos o en, digamos, fomentar un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de el intraemprendimiento. Es decir, el poner las herramientas a la mano, digamos, de los diferentes departamentos para que dentro de ese departamento pues se le ocurra alguna idea. No os voy a negar que muchas veces se hacen estas cosas facilitando de alguna manera que esa idea ocurra, ¿no? Pero de alguna forma, si somos capaces de involucrar al personal que tenemos dentro de nuestras organizaciones, va a haber mucha resistencia al cambio si esa idea proviene desde dentro. Y una cosa que puede parecer sentido común, bueno, pues hay que
utilizarla, digamos, mezclado con esto de dónde queremos que vaya nuestra empresa, cuál es el rumbo, cuál es la estrategia, cómo queremos hacer que la empresa evolucione en un futuro, porque no tenemos que perder de vista, digamos, que hay retos y oportunidades en la digitalización. Tenemos retos súper tremendos, digamos, que más lejos de estos conceptos tan globales y tan bonitos que son la colaboración, la interoperabilidad, los International Data Hubs, estos que se están escuchando por ahí, pues al final esto queda muy lejano. Y es la realidad. Es decir, todos conocemos en una cadena de suministro cuántos participantes hay. Pues muchísimos, y no solamente desde la parte privada. Compradores, vendedores, transportistas, diferentes medios de transporte, porque el avión no te lo recoge en tu puerta y el barco no te llega a tu casa. Entonces es combinación de diferentes tipos de transporte, almacenes, bancos, aseguradoras de tu proceso, y digamos, eso solamente algunos de la parte privada, pero luego está la parte pública, que también me gusta introducirla aquí, ¿no? Como pues, aduanas, organismos para aduaneros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada uno de estos participantes, cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene sus sistemas, y estos sistemas no se conectan entre sí. Con lo cual, esto de colaboremos alegremente, pues es que no está fácil. No está porque claro. Cuando tú te pones a analizar el cómo va a ser eso interoperable, cómo nos vamos a transmitir datos de manera ágil, pues dices, pues el API está muy bien, que era lo que decía Marta, pero es que realmente pues nos hablamos por correo electrónico, nos mandamos documentos en papel por courier, nos mandamos mensajes de WhatsApp, llamamos por teléfono 30 veces, y eso, en esas conversaciones que hay un montón de datos, ¿eso dónde queda? ¿Dónde quedan esos datos? ¿Dónde queda la trazabilidad de ese proceso? ¿Cuánto se puede eficientar ahí? Muchísimo, pero realmente para coordinar a todos estos participantes, bueno, pues todo esto lleva su tiempo, ¿no? Entonces, retos que yo veo, digamos, que sufrimos todas las empresas. Pues primero, dificultad para identificar qué tecnología es la que a mí me viene bien, ¿no? La que con el menor esfuerzo voy a tener un mejor resultado. Y esto no sale así. Tienes que tener o bien talento interno, que es gente dentro de tu empresa que sea tecnológica, que además entienda tus procesos, que te pueda orientar, o bien tienes que buscarlo fuera. Tienes que buscar empresas, digamos, que te puedan orientar a qué tecnologías te pueden venir bien para que tú decidas cuál es la que, digamos, pues te puede venir mejor o por la que tienes que empezar, ¿no? Y luego, además, de todas esas tecnologías habrá que priorizar, porque no puedes empezar con toda la vez, ¿no? Entonces, mi recomendación es pues, que hagáis una lista y pongáis ventajas, inconvenientes y dinero, sobre todo, y veáis algo que os reporte beneficios en el menor tiempo posible, ¿vale? Sobre todo para animaros a volver a hacer más cosas, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de los recursos. O sea, no nos engañemos. O sea, el 87% de las empresas son pymes, muchas veces no tienen recursos para digitalizarse, ni siquiera departamento de informática propio. Hablarles de que la digitalización está muy bien, pues lo ven como muy de lejos, ¿no? Entonces, estos recursos, de alguna manera, tienen que llegar a las empresas para que esto sea posible. O bien en forma de ayudas públicas, como hay ahora bastantes iniciativas, o bien, digamos, definiendo en su modelo de negocio unos recursos específicos para ponerse a pensar en este tema. Pero, lógicamente, esto viene acompañado de un montón de oportunidades, ¿no? Que es el eficientar tus procesos, el ganar competitividad, el que tengas nuevas oportunidades de negocio, porque el mundo es cada vez más global. Y, digamos, nosotros fue lo que hicimos. O sea, y ahora es cuando me presento, como a la mitad, ¿no? O sea, yo soy Cristina, llevo 20 años trabajando en logística, más tiempo del que me gusta reconocer, en muchas ocasiones ya, porque esto además luego se queda grabado y al año que viene tengo que decir 21. Soy 3 años mayor que tú. O sea, que imagínate. Entonces, ¿todo esto cómo empieza? Bueno, pues yo hace 20 años, cuando nadie llamaba a ser startupero a uno, pues monté una empresa transitaria. Y en esa empresa transitaria, pues estábamos muy focalizados en la aduana. Y bueno, pues todo ha ido bien. De hecho, es una empresa familiar, chiquitita, que está en manos de mi hermano. Pero en 2010, bueno, pues me cambia la vida bastante. Tengo trillizos. Y de repente dije, pues en esta baja por maternidad en la que hablo y nadie me contesta y eso, pues podría hacer algo, ¿no? Porque siempre he sido bastante inquieta. Y entonces pensé en hacer un máster, ¿no? Y en ese máster me empezaron a explicar pues, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, machine learning. En aquel momento blockchain todavía no, ¿no?
Y encontré a 2 personas súper tecnológicas dentro de ese máster, ¿no? Y cuando me preguntaban qué es lo que hacía yo en el día a día, pues yo soy muy friki aduanera. Me encanta la aduana. O sea, soy rara, lo sé. Pero me encanta. Entonces yo les decía, no, pues yo tengo una empresa de aduanas. Y cuando me preguntaban por el proceso, pues todo basado en papel. Los certificados de origen en papel, con el sello de colores, lo mando por mensajero, una carta de crédito ya no te quiero ni contar, los documentos para acá y para allá. Y claro, ellos alucinaban y me decían, pues es que está todo por hacer, ¿no? Entonces, digamos que hace 6 años, pues decidí pasarme al lado oscuro de la tecnología, ¿no? ¿Y cómo? Pues en un principio con un concepto un poco pues muy romántico, ¿no? De la tecnología. Oye, podemos hacer una plataforma donde la colaboración sea la clave, donde todo sea interoperable, donde todos podamos compartir datos y además la gobernanza del dato, que cada uno decida qué dato compartir con quién. Todo sobre el papel, súper bien. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezas a ver que diferentes participantes tienen diferentes intereses. Y no todo el mundo quiere ser tan transparente como idealmente podríamos pensar. Es decir... Perdona, si me permites, con un añadido, que venimos hablando con todo mi cariño, no sé si habrá algún transitario en la sala. Me llevo estupendísimamente bien con ellos, palabra de honor, pero en un sector que históricamente ha sido muy opaco. Y muy tradicional. Es muy tradicional, muy resistente al cambio y muy de tener sus fletes y sus costes... muy controlador de lo que hace uno mismo y muy controlador del vecino. Es decir, un sector, por complementar el comentario, Cristina, que estás haciendo, históricamente muy poco dado a la colaboración y desde luego hablarles de transparencia es un auténtico brindis al sol, ¿vale? Entonces, pues así empezamos. Así. O sea, en plan a lo grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hemos ido aprendiendo mucho en el camino. ¿Qué os conté el año pasado? El año pasado os contamos cómo tecnologías como blockchain podrían ayudar a este fin, ¿no? A la colaboración entre los distintos participantes, digamos, de forma que se diese transparencia y trazabilidad a las operaciones, ¿no? Y os ponía ejemplos concretos de cómo esa tecnología podía ahorrar costes. Un ejemplo que es el más fácil de entender es en el seguro de las operaciones, ¿no? Pues si tú compartes con tu aseguradora con quién trabajas, cómo va embalada la mercancía, cómo se ha cargado el contenedor, quién son los participantes y demás, pues en caso de una avería, un incidente, pues tú tienes, digamos, todas las evidencias de quién ha hecho qué en cada momento, cómo iba embalada la mercancía. Y digamos, para la aseguradora no tiene que recopilar las pruebas a posteriori de un siniestro, sino que las tiene a priori. Y para el cliente, digamos, pues es una seguridad de qué es lo que está pasando en su proceso. Y como nos dedicamos a construir relaciones win-win y esto tiene que salir ganando todo el mundo para que funcione, pues la aseguradora bonifica en la prima del seguro un 30% y el cliente comparte sus datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el caso que os vine a contar el año pasado. Pero le hemos estado dando más vueltas y hemos pensado que eso incluso queda un poco lejos a las empresas. Es decir, las empresas en su día a día, pues lo que hacen son envíos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido abrir pues un concepto marketingiano, pero que está funcionando bastante bien, que son los corredores digitales. ¿Qué es un corredor digital? Pues ni más ni menos que hacer envíos de mercancías entre un punto y otro, ¿no? Y entre esos puntos, digamos, todos los que participan en ese envío, desde las partes privadas, compradores, vendedores, transitarios, transportistas, etcétera, y la parte pública, aduanas, paraduaneros, etcétera, bueno, pues que se pudiese compartir información. Pues contra todo pronóstico, y contando incluso con la resistencia de actores, digamos, tradicionales, este concepto ha funcionado muy bien durante este año. Os puedo contar que hemos abierto corredores digitales con el apoyo institucional, digamos, de asociaciones de agentes de carga de Latinoamérica que representan 16 países, por ejemplo, y nos han ayudado a meter incluso a partes aduaneras de Latinoamérica y con la ayuda de la agencia tributaria, digamos, que en este caso en España nos apoya, y organismos fitosanitarios, sanidad, farmacia, etcétera. De tal manera que es una colaboración real entre partes privadas y partes públicas que dan como resultado por un lado, eficientar los procesos. Solamente 2 datos. En contenedores de café hemos pasado de tener unas entregas entre 7 y 9 días cuando llegaban a puerto a 1 o 2 días. ¿Por qué? Simplemente porque nadie quiere salir en la foto. Y esto es un efecto
que yo me anotaría, ¿no?, para que estudiéis y lo pongáis en vuestra mente, ¿no?, como en primer lugar. Es decir, esto de la digitalización, al final, como se queda reflejado qué es lo que hace cada uno, nadie quiere salir en la foto. Oye, todo el mundo lo hace bien. Todo el mundo intenta hacerlo mejor de su departamento, de su proceso, pues para que al final los números salgan bien, ¿no? Porque lo que tiene el visibilizar y el hacer transparente es que, bueno, pues empiezas a tener KPIs, empiezas a poder medir y lo que puedes medir lo puedes mejorar, ¿vale? Entonces, dentro de estos corredores digitales, que es como la evolución de lo que os he contado, en realidad lo que hemos ido haciendo es meter más participantes y vencer resistencia. Porque imagínate que tú a ese participante le dices, oye, te invito a participar en estos corredores digitales porque me vas a ayudar a eficientar los procesos. Y te dice, no quiero participar. Pues te está dando una idea de qué tipo de colaborador tienes en tus procesos. O sea, al final, esto de la digitalización y tener una cadena de suministro flexible, que es de lo que estamos hablando, estas nuevas tecnologías, el repensar los procesos, el que penséis cómo podéis hacer lo que estáis haciendo de una manera más digital y de otra manera, lo que os va a dar son muchos datos de qué tipo de colaboradores tenéis, si esos colaboradores quieren ayudaros, digamos, en esa tarea de digitalizaros y de ser transparentes, si hay quien sí y hay quien no. Un poco, digamos, a mirar el detalle de lo que sigue funcionando, pues porque ya funcionaba antes, como decías tú. En ese sentido, si me permites, también desde la experiencia propia real que hemos tenido nosotros con Promastery, que hemos estado hablando con diferentes posibles colaboradores en el sector, entre otros con vosotros, qué duda cabe que al final una cosa es querer colaborar, esa predisposición, pero ¿a qué coste? Quiero decir con esto que hay empresas que están planteando colaboraciones bueno, pues a unos precios que, insisto yo, quizás, disculpen, es que como por la tipología de clientes que tenemos en Incotrans y por la tipología de empresas por las que trabajamos en la International Chamber of Commerce, en la Cámara de Comercio Internacional, es que el foco lo tenemos puesto en las pymes. Entonces, claro, si hay determinadas colaboraciones que tienen un costo absolutamente estratosférico, pues eso igual también es una vuelta a lo que lo podríamos dar, ¿no? Pero en cualquier caso me ha encantado el planteamiento que has hecho a nivel general, que es magnífico. Me he quedado con un punto que me vas a permitir que matice, digo, porque no pretendía asustar a nadie, simplemente traerles, no, honestamente hablando, traerles realidad actual, ¿vale? Y cuando digo actual, me refiero a 7 de noviembre del año 2023, ¿vale? Y claramente hablamos de digitalización de procesos y para digitarlo, control del proceso. En ocasiones, Cristina, a modo de ejemplo de a qué hago alusión, cuando en esta parte complementaria con lo que tú expones, yo lo centro en lo que lo centro. En cuántas ocasiones innumerables vemos, por ejemplo, empresas que están vendiendo en condiciones CIF, que no mandan documento a cliente, o luego dices, no, pero es que ese certificado de seguro se podría digitalizar. Perfecto, y si hay un siniestro, ¿quién reclama? Y ahí es donde entramos en el contenido, el dato del certificado y que esté optimizado el proceso y, en consecuencia, el documento y su correspondiente dato. No quiero preguntar, pero a lo que les llevas, si les has puesto deberes, yo también les voy a poner deberes, ¿vale? Por favor, todos aquellos que exporten en condiciones S-Works, díganme, por favor, quién aparece en sus dudas de exportación en la casilla 2 y en base a qué, y luego les invito a que lean el CAU, el Reglamento de Ejecución y el Reglamento de Desarrollo, y empiecen a mirar qué es la figura del exportador, qué es la figura del declarante y qué obligaciones legales, no comerciales, sino legales, tiene por una parte. Por otra parte, y también para ponerles deberes, ¿no? Desde el punto de vista del proceso y su optimización y minimización de riesgo, aquellos que exporten en condiciones CIF, no voy a preguntar cuántos ustedes creen que la entrega se produce en destino, ¿vale? No voy a preguntar, simplemente recuerdo que la entrega por parte de vendedor a comprador, no bajo el transporte, sino desde la compraventa, que es el origen de toda la operativa internacional, se produce en origen. Y entonces, en coherencia con esa entrega a bordo del buque en puerto de origen, negocio fecha de entrega, no del transporte, sino de la compraventa, ¿vale? Y entonces, por eso, control de la compraventa y luego, en consecuencia y en efecto dominó, el transporte, el seguro y el crédito documentario.
Les he comentado también, por favor, los que vendan en condiciones S-Works, incluso en FCA, si tienen Bills of Lading, miren si aparecen ustedes como shippers. Y si la respuesta es sí, denle la vuelta al BL. Luego igual vienen y me dicen, es que no tengo las condiciones, ¿vale? Que es el reverso, que es precisamente donde vienen todas las condiciones de ese contrato de transporte. Y en la cláusula 1 aparece una magnífica figura, que es el merchant, ¿vale? En el cual aquellos que dicen, no, yo con la logística no tengo nada que ver, perdón, en el momento que usted ha permitido que le metan como shipper, en caso de que haya un impago de flete, le van a ir contra usted. Y luego convertimos el documento que comentaba antes también la presentadora, ¿no? En Electronic Bill of Lading y todo fantástico, pero de repente me como unos marrones que no veas, digitales, pero me como unos marrones brutales porque es que no tengo mi operativa controlada desde la asunción de mis responsabilidades en función de en rol de que aparezco en cada documento, y en este sentido yo también les voy a poner deberes. Aquellos que vendan en condiciones CIF, por favor, miren en el certificado de seguro quién aparece como asegurado beneficiario, ¿vale? Y si aparecen ustedes como vendedores bajo esa idea feliz del yo, ¿no? Porque yo contrato, yo pago, yo tengo el contacto con la transitaria, o yo tengo mi propia póliza de seguro, o it's just me, myself and I, porque al final es yo, ¿vale? Bueno, pues perdonen, pero es que en una venta CIF o CIP el asegurado beneficiario tiene que ser el comprador, que es lógico. Y por este comentario, y no pretendo asustar, sino llevar a la reflexión y a esa optimización, es que si no estamos haciendo algo ilegal, ¿vale? Pero bueno, por cuestión de tiempo no me voy a extender. Sí que no he dicho A, he dicho I. Sí que, por añadir, desde este punto de vista, un reto que tenemos por delante también, y yo creo que también una oportunidad para las empresas. Y dentro de lo que es la digitalización de la documentación es el desarrollo de legislación, ¿vale? Creo que el 20 de septiembre de este año, consciente e inconscientemente, a nivel comercio internacional hemos vivido un día histórico a nivel mundial porque entró en vigor la ACT, que es legislación inglesa, con el reconocimiento de los Electronic Transferable Records, ¿vale? De esos documentos, vamos a decir, transferibles electrónicamente. Bien, les he de decir, y aquí es donde tenemos el reto, que desde España estamos trabajando coordinadamente con sede internacional, y digo en seno de la Cámara de Comercio, para el análisis de la legislación española para adaptarla a un modelo de ley que en inglés lo llaman MELITA, que es el Model Law of Electronic Transferable Records de Naciones Unidas. Bien, los países del G7 decidieron ya hace un tiempo que era el modelo a seguir. Es un modelo de ley del año 2017. En el 2018 lo había reconocido un país. Si hasta hace escasamente un año veíamos quién lo había reconocido, pues bueno, Trinidad y Tobago, con todos mis respetos, Togo, bueno, países así que dices, espera que cojo el mapa para ubicarme un poquito dónde están, pero ha llegado UK, por cierto, y ahora lo vinculo con geopolítica, UK tras el Brexit y en clara consonancia con los países de la Commonwealth, es decir, todos aquellos que tienen legislación o tradición jurídica inglesa. En este punto también un breve comentario. En operativa internacional, en contratación internacional, hay una cuestión que se llama libertad de elección de ley. Quiero decir con esto que si ustedes, por ejemplo, como empresas españolas, están con una empresa de Corea del Sur y en un momento dado su cliente les dice, yo quiero que la ley que aplica a este contrato de compraventa sea la legislación inglesa, que es perfectamente factible, a partir de ahí que estamos, en este momento me atrevo a decir como país, que estamos perdiendo competitividad, y competitividad por no tener una legislación preparada a este comercio internacional digital, este digital trade, paperless trade, del que algunos profesionales llevamos tanto tiempo hablando, en ocasiones con cierta sensación de predicar en el desierto. No únicamente esta digitalización, por favor, va vinculada al BL. Digo porque también has hecho un comentario, Cristina, que me ha encantado. Con el tema de la intervención de múltiples figuras privadas, desde el sector público también, pero hay que tener en cuenta otra cosa, en distintos países, y es que encima Correcto. Tenemos países de origen, países de destino, países de tránsito, y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Digamos, de lo que estoy orgullosa, ¿no? Por estos corredores digitales, que hemos sido capaces de meter
o involucrar no solamente origen España, digamos, como destino otros países de Latinoamérica e incluso con Vietnam estamos haciendo cosas. Entonces, al final, la colaboración es la clave, se están dando pasitos, tenemos que estar preparados. Lógicamente, no tenemos que perder en mente, digamos, la legislación, que es súper importante y que al final es la que nos rige, pero tenemos que dar ese pasito a probar cómo esto nos puede abrir negocios, nos puede eficientar procesos y, digamos, nos puede ayudar a crecer como empresas, ¿no? Sin perder de vista que para retener ese talento que se hablaba antes tanto en las mesas, o sea, tenemos una oportunidad de oro en la digitalización de procesos tradicionales para enganchar a estas nuevas generaciones, ¿no? Sin duda. En este sentido también, y por terminar hablando de retos, oportunidades y llevarles a la reflexión y ponerles deberes. Igual luego nos empiezan a mandar correos electrónicos, yo ya los he hecho, corrígemelos, ¿me explico? En cualquier caso, por favor, un comentario que creo que es importante. Vamos a ver, en operativa internacional o cuando hablamos de esa gestión del comercio internacional, a mí me suele gustar decir que hay cuestiones que son susceptibles de negociación comercial. Por ejemplo, si entro en el transporte o no, ¿vale? Pero hay cuestiones que nos guste o no, nos vienen dadas por imperativo de la ley. Entonces, como un reto y como una oportunidad para adaptarnos a este comercio digital del siglo XXI, tengan presente, por favor, la legislación comunitaria. El año que viene entra en vigor la normativa EFTI, que si no han oído hablar de ella, les sugiero que tomen nota, Electronic Freight Transport Information. Va a empezar a ser obligatoria la utilización de documentos, en concreto de transporte en soporte digital, eso que hablamos de los e-documents. Hay mucha empresa, y desde luego en el área en el que estamos, aquí en Navarra, me consta que también, digo también porque la que les habla viene del País Vasco, de Euskadi. Y digo, me consta que hay un montón de empresas con operativa, con empresas, perdonen, valga la redundancia, de otros países, vamos a decir de Europa, pero si quieren lo ceñimos a Unión Europea y en concreto a territorio aduanero de la Unión, ¿no? Si vamos con documentos de transporte y en concreto con el CMR, la legislación internacional está absolutamente preparada para la utilización del CMR en soporte electrónico. El protocolo ECMR surgió en el año 2008, España fue de los primeros países en ratificarlo. En enero del 2022 pasó una cosa gloriosa y es que lo ratificó Alemania como país número 33. El último en ratificarlo ha sido Grecia recientemente, país número 37. Quiero decir con esto que si, por ejemplo, ustedes tienen operaciones que va a carga, me da igual que sea un full truckload, ¿vale?, en todo camión o que sea un grupaje en camión, que va bajo CMR y la mandan a Alemania, que sepan que a partir de septiembre del año que viene, Electronic CMR, ¿vale? Y dices, uff, ¿y esto del documento electrónico qué es? Y en ese sentido, por favor, calma, porque la utilización de documentos en soporte electrónico está soportada por la ley. Quiero decir con esto, porque suele ser una de las grandes preocupaciones en las empresas que operan en comercio internacional, seguridad jurídica, pues ustedes salgan de aquí con la idea de que en casi todo la tienen. Desde luego, en el CMR, sin duda, en el Air Will Bill, pues me van a perdonar, pero las grandes aerolíneas vinculadas con cargo, ¿vale? O sea, un Lufthansa cargo, etcétera, vamos, no emiten Air Will Bill, al no ser que se lo pidan y 50 euros cada documento en soporte físico, evidentemente. Otra cosa les decía es Electronic Bill of Lading y les digo que estamos en ello. Confío, veremos a ver, yo no sé si volveré el año que viene y entonces el año que viene, pues en caso de que Miren y compañía tengan a bien invitarme, igual les digo, pues de aquello que les dije el año pasado, esperen que ahora este año les voy a contar otra cosita. Sí que es verdad que confiamos en que para el verano que viene seremos capaces de tener una propuesta de adaptación de la legislación española. Aquellos que quizás tengan un poco más de conocimiento, ya sé que la ley marítima equipara el soporte papel al soporte digital a todos los niveles, es decir, validez absoluta, tanto como contrato como prueba en caso de que hubiera alguna controversia por resolver vía arbitraje, vía juicio, etcétera. Pero les digo, confiamos en que para mediados del año que viene tendremos desde luego una propuesta de adaptación legislativa y a ver si ya estamos dentro de esos países top
entre los que desde luego, como les decía, destaca UK. Son grandes los pasos que ha dado Alemania, son también grandes los pasos que ha dado Francia. He de decir que tuvimos un webinar a 4 partes, ¿vale? UK, Alemania, Francia y España recientemente, el 27 de octubre, viernes. Y bueno, por lo menos también he de decir, con cierta tranquilidad constatamos que vamos menos tarde de lo que creíamos, ¿vale? Se han hecho muchas pruebas con el ECMR, de hecho, incluso la agencia tributaria lo acepta como prueba para facturas, por ejemplo, exentas de IVA, que antes te pedían el soporte físico, que digamos lo presentases como prueba para la comprobación, ¿no?, de que esa factura estaba bien emitida exenta de IVA, y bueno, ahora lo tenemos en digital. Nos han puesto el reloj 2 veces. Eso quiere decir que... Yo pues perdón, porque quiero hacer un último comentario con relación a lo que acabas de comentar. Esto para los que vendan en S-Works, ¿vale? También, por favor, tomen nota. El tema de la justificación de la exención del IVA y las famosas quick fixes, pero esa es otra historia. Con relación al tema que comentas, nosotros desde Incotrans estuvimos en prueba piloto con la agencia tributaria, la utilización del CMR electrónico allá por enero del 22, que creo que ya a nivel estatal fue cuando se validó perfectamente, ¿vale? Sí. ¿Cuál es el tema? Es que el tema, y por lo menos que nos hemos encontrado, ha sido el siguiente, y con todos mis respetos, que va el señor chofer con un CMR electrónico, ¿vale? Le para la Guardia Civil, le pide el documento de transporte, va el señor transportista, le saca el CMR y lo más divertido del tema es que no tenía conexión a Internet la Guardia Civil. Con lo cual, por favor, que es que hablamos de digitalización, pero hombre, con unos mínimos y a ser posible todos, porque es que si no, por mucha colaboración, esto salta por los aires, ¿vale? Bueno, no sé si nos quedan 5 minutos para hacer alguna pregunta. Ha sido un placer, Cristina. Igualmente. Es divertido. Y sin preparar, si no lo llegamos a preparar. Es enriquecedor. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, si no, estaremos encantadas de estar conectados por LinkedIn y ayudaros en caso necesario. ¿No hay preguntas? Eso es que lo hemos explicado. No, eso es que, como decía el moderador del anterior, Fernando, que decía, bueno, es que somos ya los segundos o los terceros, es que somos las últimas. Entonces ya rollo y corta el rollo y vamos a tomar algo tú. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.